Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le damos gracias al soberano Dios, al Todopoderoso, al Dios que nos guarda en el hueco de su mano. Ese es nuestro Dios, hermano. Amén. Bienvenidos los hermanos también que nos acompañan a través de la transmisión. Vamos a meditar en la palabra del Señor después de haber adorado su nombre, después de haber bendecido al Santo de Israel, haber cantado alabanzas de gratitud en nuestro corazón. Vamos a ir a la palabra de Dios y quiero que me acompañen al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, y vamos a estar leyendo el verso 16. Primera de Timoteo 4, 16. El tema que quiero compartir contigo hoy lo titulaba Cuídate de ti mismo. Y Pablo le da un consejo a Timoteo ya en la última etapa de su vida y ministerio. Y es lo que quiero yo compartir y hablar con cada uno de ustedes hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Amén. Y dice la palabra del Señor: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre amado, te damos gracias, soberano Dios. Gracias, Señor del cielo, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor amado, por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Señor bendito, te pido que tu palabra, Señor amado, haya cabida en nuestros corazones. Pero sabemos, Señor, que es tu Espíritu el que la hace vida dentro de nosotros, Señor, y la lleva y ministra, Señor, en esas áreas, Señor bendito, donde necesitamos, Señor amado, ser ministrados. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús te pido que mientras tu palabra sea expuesta, Señor amado, tu Espíritu Santo, Señor, la lleve a los corazones de los que estamos aquí y aquellos que nos acompañan, Señor, a través de esta transmisión. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos des oídos para oír, Señor, y un corazón dispuesto, Señor amado, para recibir tu instrucción, y sobre todo humildad, Señor, para ponerla por obra, oh Dios del cielo. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Y te voy a leer nuevamente este verso. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sabes, en el desarrollo de nuestro caminar en el Evangelio, hemos superado muchas adversidades, hermano. Hemos superado muchas pruebas, hemos pasado momentos difíciles y tal vez oposiciones que parecían mayor que nuestras mismas fuerzas. Pero a pesar de esas victorias, a pesar de todas aquellas victorias que ustedes y yo hemos alcanzado en el Señor, hay algo, hermano, que siempre vamos a tener que enfrentar. Hay algo que siempre vamos a tener nosotros que confrontar y superarlo. Esto es a nosotros mismos. Por eso es que Pablo le está dando este consejo a Timoteo. Y no solamente le está hablando de la responsabilidad que él tiene, sino también que sea diligente y que se cuide de sí mismo. Y le dice que persevere en la doctrina y que haciendo eso, dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios y la vida misma nos enseña que el mayor desafío y el mayor obstáculo a vencer somos nosotros mismos. La verdad, hermanos, es que en nosotros mismos encontramos aquella oposición. Podemos usar muchas razones o excusas, podemos culpar tal vez a otras personas, pero al final nos damos cuenta que esa debilidad, que aquel temor, que aquel miedo, que aquella inseguridad, que aquella duda está dentro de nosotros. No en aquellas personas que nos rodean, no en las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y por eso es que es un desafío y un obstáculo a vencer, ya que hemos visto el poder sobrenatural de Dios
manifestarse en nuestras vidas. Tal vez tú mismo eres testimonio de algo que parecía imposible y el Señor lo hizo posible en ti. Una sanidad, en la conversión de un ser querido, no lo sé. Pero cada uno de nosotros somos ese testimonio vivo del poder de Dios. Y a pesar de que hemos experimentado esas victorias en el Señor, siempre llegamos a aquel momento donde tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos. Siempre llegamos a aquel momento, hermanos, donde tenemos que confrontar nuestras áreas personales. Llegan esos momentos donde te encuentras tú solo y te enfrentas a ti mismo. Hemos leído la palabra de Dios y hemos visto el poder del Dios al que nosotros servimos, lo hemos leído. Pero, ¿por qué razón cuando viene la adversidad? ¿Por qué razón cuando viene la prueba? ¿Por qué razón cuando viene el momento adverso o difícil nos invade aún el temor? A pesar de haber visto la mano del Señor, a pesar de haber visto victorias en Dios para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros seres queridos, ¿por qué cuando se levanta aquella etapa difícil o aquel momento adverso nos invade aún el temor? Nos llega el miedo. Mire, y ese miedo nos lleva a querer huir. Mire cuánta gente, hermano, o sea, tú la conociste, quizás estuvo tal vez congregándose contigo, tal vez conoces y sabes que es un hijo, es una hija de Dios, pero ahora lo menos que quieren es oír del evangelio, saber del Señor. Y están huyendo en su propio pensamiento del Señor, cuando sabemos que de Dios nadie puede huir. Él sabe exactamente dónde encontrarnos, cuándo encontrarnos y cómo encontrarnos. Nos lleva también ese miedo a alejarnos. Miren, nos encerramos, nos volvemos, hermano, de alguna manera asolados, nos volvemos de alguna manera quizás aislados de las demás personas. No queremos, o sea, relacionarnos, no queremos juntarnos. Mire cuánto hijo de Dios o hija de Dios no hay ahora, hermano, que lo que dicen, no, vea, para juntarme, o sea, con mis hermanos, para juntarme con esos que están en esa iglesia, ¿para qué? Cuando verdaderamente si ellos son conscientes consigo mismo, ven que la debilidad está dentro de cada uno de nosotros. Pero eso nos lleva a alejarnos, ese miedo, o nos lleva a escondernos. Ya no queremos saber nada. Hay quienes dicen, no, yo vivo mejor el evangelio así solito en mi casa, ahí yo y mi familia. Y si es soltero dice, no, yo solo ahí, yo solo vivo bien el evangelio. Y la verdad a veces se encuentra hasta peleando con él mismo, ya, por diferentes ideas o opiniones. Nos invade el temor, nos invade el miedo, a pesar de saber que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios soberano, a un Dios para el cual nada es imposible. Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros, hermano, enfrentar nuestras realidades? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros enfrentar nuestros temores internos, aquellas áreas que verdaderamente luchan dentro de ti mismo y crean ese conflicto dentro de ti mismo? Y esa es una de las razones por las cuales Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Y obviamente le dice, y de la doctrina. Sabemos lo que es doctrina, porque hay doctrina religiosa, hay doctrina filosófica, hay doctrina política. La doctrina, hermanos, es una enseñanza, instrucciones que se ponen para desarrollar o capacitar personas. Pero él está diciendo, y de la doctrina. Le dice, persiste en ello, pues haciendo esto, le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Cuando está hablando te salvarás a ti mismo, no es que esté menospreciando el sacrificio de Cristo. No, sino que si él se aparta de eso, si él comienza a descuidarse de eso que Pablo le está diciendo, puede caer en aquel peligro de apartarse de aquella verdad, de apartarse de aquella salvación que ha recibido en Cristo Jesús, y puede empezar a torcer aquella verdad de Dios.
Por eso es que Pablo, está siendo claro con él y le dice, pero primero ten cuidado de ti mismo. Hermano, si hay alguien de que tú tienes que cuidarte, es de ti mismo. Sabes, nadie, absolutamente nadie te va a quitar de buscar al Señor solamente si tú desanimas. Nadie te va a impedir acercarte a Dios a menos que tú no quieras acercarte. Nadie te va a impedir, hermano, leer, estudiar la Biblia a menos que tú no quieras hacerlo. Porque ustedes saben, uno puede estar aquí y puede estar aconsejando y puede estar motivando y puede estar, hermanos, leamos la Biblia, hermanos, llenémonos de la palabra. Pero si no quieres hacerlo, a la larga aquello queda simplemente como puras palabras. Queda simplemente como una voz, vea que simplemente escuchaste y así también pasó. El mayor peligro está en nosotros mismos. Pero ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios tenemos aún ese temor de enfrentar nuestras realidades? Y nos escondemos, hermanos, detrás de apariencias, nos escondemos detrás de aquellas cosas que cuando nos vemos a solas, vemos que verdaderamente nos están afectando, nos están incomodando o de alguna manera nos están estancando o deteniendo. Mira, si hay alguien, vamos a ir al libro de Génesis capítulo 12 y quiero hablarte de este hombre, de Abraham, a quien Dios le hace estas promesas. En el capítulo 12 de Génesis, comenzando ese capítulo, nosotros hemos leído, hemos estudiado, hemos escuchado mensajes de las promesas que Jehová Dios le hace a Abraham, o Abraham en ese entonces. Pero sin embargo, dice que él oye aquellas promesas que Dios le hace. Luego comienza a accionar y sale del lugar de donde Jehová Dios le ha dicho hacia el lugar a donde quiere que se dirija. Pero en el verso 10 de ese capítulo 12 se levanta la adversidad, se levanta el problema, se levanta un momento difícil para Abraham y aquellos que van con él. Y dice en el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Miren al padre de la fe, miren a aquel hombre a quien Dios le había hecho estas promesas, comenzando este capítulo 12. Ahora cuando se enfrenta la adversidad, cuando se levanta la prueba, cuando se levanta el momento difícil, mira la reacción que él toma. Porque Abraham es un hombre a quien son dadas promesas grandes de parte de Dios, hermano. Porque no eran promesas pequeñas, eran promesas grandes de parte de Dios. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, viniendo de ese Dios soberano, para un ser mortal como lo era Abraham y como somos cada uno de nosotros, hermano, las promesas que nosotros tenemos en Dios son grandes. Son grandes las promesas que ustedes y yo tenemos en el Señor. Mira, una de las promesas más grandes, que todas son grandes, pero una de las que viene a mi corazón es esta, cuando dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, una promesa viniendo de ese Dios soberano, de ese Dios todopoderoso, para mortales como tú y yo. Hermano, que lo único que hemos hecho es, de alguna manera, blasfemar el nombre de Dios con nuestras acciones. De alguna manera blasfemar el nombre de Dios con aquel pecado, en el cual nosotros estábamos hundidos. Y sin embargo viene esa promesa de parte del Señor para tu vida, para mi vida. Cuando ustedes y yo nos convertimos a Cristo Jesús, cuando ustedes y yo entregamos nuestra vida al Señor, viene acompañado de esa promesa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa que no viene de hombre alguno, viene de Dios para cada uno de nosotros. Pero se levanta la adversidad.
Mire, Abraham acababa de comenzar a salir el peregrinaje, o sea, hacia donde Dios o Jehová Dios lo estaba dirigiendo. Y viene una hambre sobre la tierra, viene una adversidad. No se levantó una pandemia, no se levantó un COVID-19, pero se levanta una adversidad fuerte. Hermano, ¿cómo reaccionas tú ante la adversidad? ¿Cómo reaccionamos ante aquellas circunstancias, hermano, que son más fuertes que nuestra propia fuerza y más grandes que nuestra capacidad? Abraham dice, vio aquello y desciende a Egipto. Pero cuando él va camino a Egipto, dice que mira a Sarai, su mujer. Y mire lo que le dice Abraham a Sarai. He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahí no registra cuántos años llevaban ya de casados. Pero imagínate, pon tú una idea de que tuviesen 10 años de casado. Y hasta esos 10 años se da cuenta que su mujer es de hermoso aspecto. Mira, yo no sé cuánto tiempo tienes tú, hombre, de casado con tu esposa, no lo sé. Pero si después de 3, 4, 5, 10, 15, 20 años te detienes y ves a tu esposa y le dices, ahora veo que eres mujer de hermoso aspecto. Yo no sé qué te pasaría a ti, yo sí sé lo que me pasaría a mí, ¿verdad? Me tocaría acampar aquí en la iglesia, en el templo, no sé por cuántos días o semanas. Pero mire lo que está hablando Abraham. En aquel miedo, en aquel temor, en aquella inseguridad, en aquella adversidad que se había levantado. Porque si hay algo que hace brotar nuestras debilidades, son los momentos difíciles, hermano. Si hay algo que hace brotar aquellas áreas que crean conflictos dentro de ti y dentro de mí, son las situaciones y las circunstancias adversas. Cuando todo va bien, o sea, claro, hay gozo, hay alegría, hay amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué cuando la situación es difícil? ¿Qué, hermano, cuando la adversidad se levanta? Allí es donde vienen aquellas áreas débiles dentro de nosotros. Y mire lo que le dice Abraham a su mujer, verso 12, y dice, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, le dice el verso 13, di que eres mi hermana. Aunque claro, si nosotros estudiamos un poco de eso, obviamente era media hermana de Abraham. Y Abraham venía de Harán, donde se consideraba y ellos tenían una costumbre de ver a sus mujeres como hermanas, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiero yo encajar. Puede haber sido costumbre, puede haber sido media hermana, pero es la intención que hay detrás de ello. Abraham no le está diciendo simplemente porque era una realidad que era su media hermana, o era una realidad que según la costumbre de donde ellos venían había esa tradición. No, le está diciendo eso porque sabe que lo van a matar, sabe que le van a quitar la vida a los egipcios si ellos se dan cuenta que ella es su mujer. Entonces Abraham no está tratando de proteger a su mujer, él está tratando de protegerse a sí mismo. Él está tratando, hermanos, de sacar provecho y ventaja de esa situación. Porque en el verso 13 se lo explica y dice, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. A él no le importaba si los egipcios hubieran dicho, bueno, es su hermana, cualquiera puede tomarla como esposa, porque si era hermana de él, obviamente cualquiera la hubiese podido tomar como esposa o como su mujer. Pero a él no le importaba eso, sino que estaba pensando en sí mismo. Mire cuántas personas hay que cuando se levanta la adversidad, cuando se levanta la dificultad, en quienes piensan primero es en sí mismo, en cómo les va a ir bien a ellos, en cómo se van a beneficiar ellos, en cómo van a salir ellos adelante de esa situación. Ahora, ¿qué estaba tratando Dios de enseñarle a Abraham? Mire, cuando ustedes y yo buscamos nuestra propia salida y solución, ¿cuántos hermanos en el mundo estábamos acostumbrados a buscar nuestra propia salida y darle solución nosotros mismos a los problemas? ¿Cuántos venimos de un mundo que nos enseñó así? Porque vea que desde niño le enseñan a uno, usted tiene que salir adelante, usted tiene que valerse por sí mismo, usted tiene, hermano, y cuando uno llega al Señor, que va a enseñarle a depender de Él, cuesta, es difícil. Yo no sé si a ti se te ha hecho fácil, pero es difícil.
Venir de una manera de vivir como uno ha querido y como uno ha podido salir, a doblegarse a la voluntad de aquel Dios soberano y todopoderoso, que dicho sea de paso, su voluntad es buena para nosotros. Pero como estamos acostumbrados a hacerlo como nosotros queremos, y ese era Abraham. Mire, ahí no dice que Dios le habló a Abraham y le dijo qué tenía que hacer. No, ahí inmediatamente él comienza a maquinar qué es lo que necesita hacer. Ahí inmediatamente él comienza a querer ordenar aquellas cosas, o sea, que se necesita hacer para que le vaya bien a él. Pero Dios quería enseñarle a que dependiera de él. Dios quería enseñarle a que aprendiera a depender de él. Hermano, ¿te ha enseñado eso Dios a ti? ¿Te está enseñando eso Dios a ti? A que dependamos de él. Pero no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil? Y si tú me dices que es fácil, no es fácil, hermano. Mira, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la primera oportunidad, dices, esta es la salida. Y aunque eso te aparte de Dios, aunque eso te aparte de comunión, de tu comunión con Dios, aunque eso te aparte de aquel tiempo que antes tú le dedicabas a Dios. ¿Cuántas personas no se han apartado de esa relación con el Señor por un trabajo, por un lugar mejor donde vivir, por una mejor situación? Algo que los ha beneficiado materialmente a ellos, pero espiritualmente están muriendo. Mire, cuando ustedes y yo buscamos nuestra propia salida y solución, y Dios lo sabe eso. Dios lo sabe, hermano. ¿Por qué muchas veces nos vemos, hermano, en prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba? Porque el Señor sabe que nos está costando rendir nuestra voluntad a Él. Sabe que estamos acostumbrados a salir por nuestros propios medios o nuestra propia fuerza. Mire qué triste es cuando uno maquina algo contra alguien y porque tiene aquella autoridad o aquel poder o aquella posición para hacerlo, lo hace todavía. Pero no le pregunta a Dios si es la voluntad de Él o lo que Él quiere que haga. Abraham comienza a conversar con Saraí, su mujer. Pero él estaba viendo sus propios beneficios y su seguridad. Cuando Dios quería enseñarle que nuestro protector es Dios, hermano. ¿Verdad que Dios es nuestro protector? Es Él el que nos guarda, es Él el que nos protege. Es Él el que guarda tu vida, es Él el que guarda tu casa, hermano. Y te digo, o sea, si tú tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo, vacúnate. Pero no es una vacuna la que te ha mantenido saludable hasta hoy, ha sido la mano soberana de Dios. Ha sido la mano protectora de Dios que ha guardado tu vida y ha guardado tu casa. No ha sido una vacuna. Entonces, Dios quiere enseñarle que Él es su protector. No solamente enseñarle a depender de Él, porque Abraham venía de una manera de vivir, tal vez diferente a la que el Señor está queriendo enseñarle o a la cual el Señor está queriendo llevarle. Porque sus promesas eran grandes sobre Él. Por lo tanto, tenía que enseñarlo, tenía que instruirlo, tenía que capacitarlo, tenía que educarlo y prepararlo para recibir esas promesas. Mire, a veces nosotros, o sea, oramos por aquello que Dios nos ha prometido. Y a veces le decimos, Señor, estoy esperando en ti. Y si tú pudieras oír aquella voz de Dios, te diría, no, yo soy el que estoy esperando en ti. Porque en Dios sus promesas son sí, amén en Él. En Él ustedes y yo tenemos ya esas promesas. Pero no hemos llegado a ese nivel, no hemos llegado a esa estatura donde el Señor sabe que nosotros vamos a poder administrar, vamos a poder llevar hacia adelante aquellas promesas conforme a su propósito. Y comienza la preparación de Abraham. Tenía que enseñarle Dios a depender de Él. Tenía que enseñarle Dios que es Él el que lo protege, es Él el que lo guarda. Pero a la misma vez, cuando Él quiere ordenar las circunstancias, porque Él mismo ordena todo lo que se necesita hacer. Y mire, te voy a leer el verso 13 nuevamente. Dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien a mí por causa tuya y viva mi alma por causa de ti.
¿A cuántos todavía nos gusta ordenar nuestras propias cosas, hermano? Y no le pedimos dirección a Dios. Mire, hay personas que vienen y se acercan en algunas ocasiones a mí y me dicen: pastor, quiero que ore por mí para ver si es la voluntad del Señor que haga este viaje. Pero ya tengo el boleto, ya lo compré, salgo tal día. Entonces digo yo: ¿para qué orar si ya compró el boleto? ¿Para qué orar si ya tiene hasta el día en que se va a ir? Como que alguien venga y me diga: pastor, o sea, quiero que ore, voy a poner a la venta mi casa, pero ya hace un mes que la tengo allí en el mercado. Entonces digo yo: entonces, ¿para qué orar? Hermanos, se ora antes de tomar aquella decisión. Se ora antes de querer comenzar a organizar aquello que ustedes y yo ya hemos organizado. Abraham, mire, él hizo todo inmediatamente. Inmediatamente, o sea, maquinó todo aquello, lo organizó, lo ordenó y dio las instrucciones de lo que se debería de hacer o lo que se tenía que hacer. Y Dios también quería enseñarle otra cosa, de que es Él quien prepara nuestro camino, hermano. Mire, es Dios el que prepara nuestro camino. Ustedes y yo podemos decir: no, el domingo vamos a hacer tal cosa. Hermano, si es la voluntad de Dios. Por eso es que me gusta lo que dice Santiago, de que muchos dicen: iremos aquí, viajaremos aquí, haremos esto, cuando deberían de ser: si el Señor lo permite, haremos esto y aquello y lo otro. Entonces, Dios quería enseñarle a Abraham de que ya no iba a ser como él tenía acostumbrado a hacerlo, de que ya no iba a desarrollar aquellas situaciones o a enfrentar aquellas adversidades como él tenía acostumbrado a hacerlo. Ahora iba a ser bajo la instrucción de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Señor. Y le está enseñando a depender de Él. Le está enseñando a que es Él el que lo va a proteger. Ahora, si yo te pregunto: ¿quién es el que te ha protegido a ti, hermano, hasta este día? Es Dios. Es Dios, ¿verdad? Y si tú me dices: hermano, es que usted no sabe, en la casa que vivo ese es contra virus. No, es la mano de Dios, hermano. Es la mano del soberano Dios la que te ha guardado. Y lo comienza a enfrentar con aquellas áreas internas, Abraham. Comienza a brotar aquello que hay dentro del corazón y dentro del ser de Abraham. Mire, había autosuficiencia, porque él era autosuficiente, él era prepotente. Acuérdense que era un hombre que tenía dinero. Abraham no era un hombre pobre, era un hombre que tenía dinero. Era un hombre que tenía influencia, porque tenía criados bajo su orden o bajo su mandato. Tenía influencia. Y era un hombre que podía decirle a cualquiera de sus criados: haz esto, y ellos lo hacían. Y al que quería correr, él corría, hermano. ¿O ustedes creen que cuando Abraham quería correr a uno de sus criados, hacía una reunión y decía: bueno, vamos? No, simplemente, o sea, decía: no me eres útil ya. Entonces Dios tiene que enseñarle a que no iba a ser conforme él estaba acostumbrado a hacerlo. Hermano, y es que qué difícil es llegar a una posición y querer hacerlo como uno ha estado acostumbrado a hacerlo. Y Dios termina quebrándolo a uno, termina quebrantándolo a uno, enseñándole que no es como nosotros queremos o pensamos, sino es como Él lo ha preparado. Entonces los momentos difíciles, las pruebas, las adversidades, hacen brotar aquellas áreas internas que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Y pudiese mencionarte también a Isaac. Si quieres ir conmigo a Génesis 26, te lo voy a leer así rápidamente. Génesis 26. Y mire, y se da esta situación en Isaac. Génesis 26, del 1 al 7, te lo voy a leer, dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda
todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. En cuanto oyó Abraham mi voz, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero mire lo que dice aquí. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió. Este no le dijo a la mujer que lo diera, y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir: es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Mire, Isaac, el hijo de la promesa, aquel a quien Jehová Dios le da a Abraham y a Sarai, en el cual, estaba confirmando el pacto que Dios había hecho con Abraham, y se enfrenta ante esta situación adversa y brota lo que hay dentro de él. Y mire, y a pesar que Dios le había hablado, a pesar que el Señor le había confirmado lo que iba a hacer de él y de su descendencia, mire la reacción que tiene cuando los hombres de ese lugar le preguntan acerca de su mujer. Inmediatamente, hermano, maquina dentro de su mente qué respuesta le va a dar a estos hombres. Si él les dice: es mi mujer, dice: me van a matar y se quedarán contigo. Semejante a la situación que pasó su padre, ¿verdad? Semejante a la situación que pasó a Abraham. Y podemos hablar también de Moisés. Podemos hablar de Elías, hermano. Hombres que la Biblia relata y que fueron usados en gran manera por Dios. Y solo te voy a dar la referencia. Moisés, en el capítulo de Éxodo 3, 11 y 12, en el capítulo 4, 1 y 5, hermano, allí cuando Jehová Dios le dice que lo va a enviar a Egipto, lo va a enviar a liberar o a libertar el pueblo de Israel, y comienza a poner aquellas excusas y comienza a poner aquellas razones por las cuales él no se siente que es la persona indicada para ir y hacerlo. Elías, en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 1 al 10, podemos ver, hermano, cómo ese hombre corre, se esconde por su vida, por las amenazas de Jezabel. Mire, alguien que acababa de ver la gloria de Dios patentemente, alguien que acababa de ver la mano de Jehová Dios hacer descender fuego del cielo y responderle con fuego. El otro día, lo tocaban y era un hombre que decía: vive Jehová en cuya presencia estoy. Pero mire a dónde se encuentra en ese capítulo 19 de Primera de Reyes. Se encuentra huyendo, se encuentra escondido en una cueva. Mire, allí no salió él y dijo: vive Jehová en cuya presencia. No, ahí tenía miedo, estaba atemorizado. Dice que vio en peligro su vida y escapó. Tú puedes leerlo en tu casa. Pero ¿qué es lo que brotó de estos hombres que yo te menciono? ¿Cuál era aquella debilidad? ¿Cuál era aquella situación? ¿Cuáles eran aquellas áreas que creaban conflictos dentro de ellos? A pesar de que tenían las promesas de Dios, a pesar que la presencia de Dios estaba con ellos, a pesar, hermanos, que habían visto la mano del Todopoderoso obrar, cuando los enfrentaban con su propia humanidad, brotaban aquellas debilidades. ¿Por qué Elías no se para, al igual que cuando él preparó el altar y después de que los profetas de Baal y Acera habían hecho su sacrificio, y no se paró, como él dijo, cuando hace descender fuego del cielo, y él le dice: si tú eres Dios y yo soy tu siervo, que descienda fuego del cielo? Y dice que cae fuego de Jehová y quema todo aquel holocausto, el agua, la leña, todo lo que estaba ahí. Pero ahora está encerrado en una cueva. Mire cuántos hombres valientes, cuántas mujeres valientes de oración, de intercesión, de predicar la palabra, ahora están encerrados en una cueva. Personas que tal vez con su mensaje hicieron vibrar el corazón de otros. Personas que tal vez que cuando exponían la palabra, hermano, aquella palabra venía y compungía los corazones. Ahora están encerrados en una cueva.
llenos de miedo, de temor. Pero sabes, en ellos tres, hablando de Isaac, Moisés, Elías y también Abraham, lo que brotó dentro de ellos fue exactamente lo mismo en cada uno de ellos. Había inseguridad en ellos. ¿Por qué había inseguridad? Porque ustedes saben de que a Abraham, si hablamos de él, Dios le acababa de dar esas promesas en ese capítulo que nosotros leímos. Isaac, Jehová Dios le habla y le dice que le va a dar toda esa tierra. A Moisés le dice que él va a estar con su persona y va a ir con él a liberar o a libertar al pueblo de Israel. Elías, aquel hombre, como te repito, decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Él sabía, si hubo alguien también que experimentó esa presencia de Dios, fue Elías. Pero ahora estaba encerrado por inseguridad. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos inseguridades? Y nos cuesta aceptarlo, nos cuesta confrontarlo. Y queremos exponer o queremos expresar una persona segura, una persona confidente, una persona, hermanos, que no tiene absolutamente ninguna inseguridad. Cuando hay inseguridad dentro de nosotros, hay inseguridades. A pesar que el Señor nos está diciendo, esto es lo que quiero que haga, esto es lo que quiero que desarrolle, hay inseguridades. Entonces esas inseguridades a Elías lo llevó a encuevarse, a Moisés lo llevó a decir que era tardo de palabras, o sea, para hablar. A Isaac lo lleva a decir que la mujer Rebeca era su hermana. Mire lo que hace la inseguridad. ¿Qué ha hecho la inseguridad en ti, hermano? Tú que estás aquí y el que me está viendo también a través de esta transmisión, ¿qué ha hecho la inseguridad en ti? Porque si tú me dices, no, hermano, yo soy una persona segura, espérate y afírmate y fortalécete, porque va a venir. Si hay alguien que prueba nuestras palabras, es Dios, hermano. Es Dios. Mire, Elías acababa de tener una victoria grande en Jehová, pero ahora se encontraba escondido en una cueva. ¿Sabes? Cuando a mí alguien me dice, no, hermano, yo soy seguro de lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando, yo le digo, prepárate, porque si hay alguien que va a probar nuestro corazón, es Dios, es el Señor. Había inseguridad en ellos, había miedo. El uno huye a esconderse, el otro niega a su mujer, el otro le dice que envía al que ha de enviar. Y es cuando sale Aarón, el hermano de él, en la comisión que Jehová Dios le había encomendado. Muchas veces nos invade el miedo a nosotros. ¿Verdad que llega el miedo a nosotros, hermano? Llega el miedo, o sea, si ustedes me dicen, no, hermano, yo no tengo miedo, yo estoy confiado en el Señor, estoy confiado en Dios. Nomás le apagan las luces de la casa, hermano, y ya anda uno ahí, o sea, viendo a ver qué es lo que ha sucedido, qué es lo que está pasando. Y también había incredulidad en ellos, hermano. ¿Sabe por qué había incredulidad? Porque Dios mismo les había hablado. Hermanos, Dios mismo, ¿sabes? Cuando ustedes y yo leemos este libro y no lo creemos, ¿por qué nos llamamos creyentes entonces? Hermanos, ¿por qué nos autodenominamos o nos autonombramos nosotros creyentes cuando estamos leyendo este libro y dudamos de lo que está escrito aquí? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón decimos, no, yo soy creyente, hermano, y fiel creyente, leo la Biblia, pero estoy lleno de dudas, estoy lleno de inseguridades, estoy lleno de miedo? O sea, cuando esta palabra del Señor dice que todos nuestros temores fueron vencidos, fueron clavados ahí en la cruz del Calvario, hermano. Todas nuestras debilidades, Él las llevó, dice, y las clavó ahí en el madero. Pero no lo creemos. Hermano, es que somos humanos, es que, claro que sí, yo no estoy haciendo a un lado eso. Lo que yo te estoy hablando es de que no nos sigamos escondiendo detrás de excusas, no nos sigamos escondiendo detrás de personas o detrás de circunstancias cuando no son esas la realidad. ¿Sabes? Hay personas que no, yo no me congrego porque ahí en las iglesias solo personas hipócritas hay. Él es uno más de ellos, porque si conoce la palabra de Dios y nos llama a congregarnos, a reunirnos. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo con la Escritura? Había inseguridad en ellos, había miedo, había incredulidad, porque nos cuesta enfrentar nuestras realidades, nos cuesta enfrentar nuestros temores internos, hermano.
Mire, podemos leer la palabra de Dios de Génesis, Apocalipsis, memorizarnos todos los libros, pero si no confrontamos esas áreas que crean conflicto dentro de nosotros, créeme que todo el camino vas a llevarlo con muchos conflictos, con muchas adversidades y muchas situaciones difíciles. Porque las debilidades y las oposiciones fueron una realidad en la vida de Isaac, fueron una realidad en la vida de Moisés. Pasaron pruebas fuertes, pasaron pruebas difíciles, y fue una realidad en la vida de ellos. Mire, fue una realidad en la vida de estas personas de los cuales la palabra del Señor nos habla, pero también son una realidad en cada uno de nosotros. Son una realidad en cada uno de nosotros, hermano. Miren, aunque mucho nos cuesta aceptarlo, aunque mucho nos cuesta reconocerla, es una realidad dentro de nosotros. Las debilidades, las oposiciones, circunstancias que vienen a tu vida, a mi vida. Pero, ¿cuál es la razón por la cual muchos no las superamos? ¿Cuál es la razón, hermano, por la cual muchos no podemos vencer y superar esas áreas? ¿Sabe? La razón es porque tenemos temor de enfrentarlas y tenemos temor de tratarlas. Esa es la realidad, hermano. Tenemos temor de enfrentarlas y también tenemos ese temor de que sean tratadas. Tú hablas con una persona, o sea, que vivió una situación o un conflicto, o sea, hablando entre relación padre e hijo, y dice, no, a mí no me hable de esas cosas, o sea, porque para mí eso es remoto. Lo que pasa es que no quiere confrontarlas, no quiere hablarlas, no quiere tratarlas, porque son cosas, son situaciones que todavía lastiman su ser interno. Tal vez un padre que no le dedicó tiempo, tal vez un padre que nunca estuvo ahí, tal vez un padre que pasó solo trabajando, aunque suplió para sus necesidades. Pero jamás pudo ir al parque a jugar con él, jamás pudo ir a comerse un helado, un sorbete, un ice cream, como tú lo llames, con él como hijo. Y porque tuvieron esa relación padre-hijo conflictiva, también creen que así es la relación de otras personas o de otros padres con sus hijos. No. Pero son inseguridades, son situaciones adversas que van dentro del corazón de cada uno de nosotros como seres humanos. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 7. Y me gusta leer esto que Pablo habla aquí en este libro, en el capítulo 7, el verso 13 en adelante. Y dice desde el verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, lo que Pablo está hablando no es que él estaba viviendo en una vida de pecado. No, mire, este hombre, hermano, o sea, que nosotros leemos en la palabra de Dios, leemos en la Biblia las cosas que él desarrolló, las cosas que él alcanzó, las proezas que Dios hizo a través de su mano. Y aquí en este capítulo 7 está hablando de aquella realidad interna, de aquellos conflictos, de aquella lucha que hay entre sus miembros, dentro de su ser, de su interior. No es que él estaba viviendo en una vida de pecado, ni tampoco es que está dando aquella libertad para vivir en una vida de pecado. Si ustedes leen el capítulo 6 de Romanos, habla exactamente de que dice que si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos ahora en él?
Entonces él está hablando de que hay conflicto, de que hay situaciones adversas que él experimenta dentro de sí mismo. Ahora bien, yo te voy a preguntar a ti que estás aquí, hermano, ¿puede o tiene un cristiano el potencial de mentir? Claro que sí. Que no debe hacerlo y no tiene que hacerlo, eso es lo que la Escritura dice, porque los mentirosos no entrarán al reino de Dios. ¿Puede un cristiano emborracharse, hermano, o embriagarse? Claro que sí, pero también dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios. Entonces, cuando la palabra te confronta con aquella realidad o aquella debilidad que tu cuerpo o tu ser interno quiere hacer, inmediatamente la ley te confronta y te enseña que la ley es buena. Por eso es que él está hablando de esa manera, porque era un conflicto. Él no está negando ni está escondiendo aquellas realidades que se daban dentro de él. Ahora, si nosotros leemos, hermano, Pablo o Saulo, él no nació en un hogar como tal vez un hogar donde no conocían al Señor, o tal vez de padres que no eran temerosos de Dios. No, él nació en un hogar de padres que tenían el conocimiento de Jehová. Por eso es que desde pequeño, o sea, los criaron y le enseñaron absolutamente todo lo que era la doctrina de los fariseos, y fue instruido, o sea, a los pies de grandes maestros, como él mismo lo menciona. Él tenía ese conocimiento de la ley y era temeroso de Dios. Ahora bien, si hubiera sido, hermano, como cualquiera de nosotros, hermano, que nace de una familia no cristiana, hablo por mi persona, tal vez quizás, hermano, a la corta edad de 6, 7 años, lo enfrentan ya al cigarro, lo enfrentan a la bebida alcohólica, lo enfrentan a las drogas. O sea, hermano, o sea, porque esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad y el contexto con que enfrentan a los niños. Pero Saulo no. Él fue enseñado, él fue instruido en lo que era la ley de Dios. Y yo digo, ¿y para qué este hombre hable de esos conflictos internos, de esas realidades internas que batallaban y luchaban dentro de él? Yo me decía a mí mismo cuando escribí este mensaje, ¿y quién soy yo para venir ahora a decir, bueno, Pablo porque era débil, él quizás no oraba, quizás no ayunaba, quizás eso de la lectura de la Biblia no era para él? No, ustedes saben, o sea, él mismo lo relata. Y miren, y si quieren ir conmigo, vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 11. Y te voy a leer esto que dice aquí. Lo estaba leyendo ahora. 2 Corintios, capítulo 11. Pero esta es una lectura, hermanos, que quiero hacer contigo. Del verso 22, mire lo que dice. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y dice entre paréntesis, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre, ¿qué dice? Falsos hermanos. Miren, no solamente en este tiempo habían falsos hermanos, ahí también, peligro entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Mire, a pesar de todo lo que había sufrido, mire lo que movía a Pablo. Mire lo que movía a este hombre. No lo movía el ser reconocido, no lo movía el ser popular, hermano. No lo movía, ¿sabe? A mí me da tristeza muchas veces, y te digo porque lo he oído de pastores, y digo yo, hay pastores que se entristecen cuando no les dan muchos me gusta a sus mensajes. Nosotros no predicamos para que te guste, predicamos porque es la palabra de Dios y es lo que Él quiere que hablemos al pueblo, hermano. Si tú le pones me gusta, gloria a Dios, y si no le pones me gusta, gloria a Dios. El mensaje ha llegado a tus oídos, que es lo importante.
Pero hay quienes se entristecen porque a mí me pusieron solo 20, pero a aquel le pusieron 1000. Mira, ahí me da tristeza. Una vez leía algo de un pastor y decía, como no es un meme, relajo, decía él así en palabra vulgar, no le van a poner me gusta. O sea, no te preocupes por eso. ¿Sabes? Preocúpate porque ese mensaje le gusta a aquel a quien te ha enviado a darlo. Preocúpate por eso, porque ese mensaje vaya conforme a lo que el Señor te ha dicho que hables y que pongas a su pueblo. Mire cuál era lo que movía a Pablo. Dice que la preocupación de él era por todas las iglesias, no solamente por una, no solamente por una obra, sino por todas las iglesias. Verso 29 dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Mire lo que está hablando él. Dice, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Mire, oír a este hombre, o sea, en este libro de Segunda de Corintios, y ahora ir a Romanos 7, donde yo te estoy leyendo, hermano, donde él está hablando de aquel conflicto que había dentro de sí, de aquella situación que batallaba dentro de sus miembros. Pero Pablo lo que está hablando es de aquella naturaleza caída en él. Mire, de aquella naturaleza caída que había dentro de él. Porque dice que todos, por cuanto pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. No solamente uno, sino que todos. Entonces, esa debilidad, esa humanidad caída venía dentro de Pablo también. Y él está hablando esto. Y dice el verso 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, que el mal está en mí. Hermano, ¿está en ti el mal? ¿Está en ti el mal? Claro que está en nuestra naturaleza, está en nosotros el mal. Mire, está en nosotros el mal, mas no el practicarlo o el hacerlo. Porque dice que en su ser interior estaba el querer hacer el bien, pero veía algo en sus miembros. Hermano, por muy espiritual que tú te creas, si alguien te ofende, si alguien te daña, mira, por un momento tú quieres reaccionar de una manera que quieres pagar ojo por ojo y diente por diente. Quieres lastimar con tus palabras, quieres herir a otros con tus expresiones. Mas sin embargo, si has dejado que el dominio propio se desarrolle en ti, eso te detiene. Te detiene, y aunque solamente haya llegado a tu pensamiento aquellas palabras, inmediatamente te detiene. Y lo que empezamos a hacer es a orar y a pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al Señor. Entonces eso es lo que estaba hablando Pablo. No es que estaba él en una vida de pecado, sino que también él batallaba dentro de sí, dentro de su naturaleza humana. Habían aquellos conflictos, habían aquellas adversidades, habían aquellas situaciones difíciles. Pero luego dice el verso 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice, miserable de mí, dice verso 24, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sabe? Muchos de alguna manera transgiversan esta palabra. Por eso es que el apóstol Pedro dice que hay enseñanzas de Pablo, los cuales muchos tuercen para su propia perdición. Y agarran estos versos y dicen, bueno, si Pablo dice que con su mente servía a la ley de Dios, pero con su cuerpo a la ley del pecado. No, lo que él está hablando es de ese conflicto, de esa realidad que no solamente él, sino que cada ser humano enfrenta.
Sabes, he visto yo pastores, predicadores, hombres, o sea, que exponen la palabra, o sea, con aquella coherencia, con aquella autoridad. Y a los años, hermanos, que han caído en adulterio, han caído en fornicación, han caído en alcoholismo. Digo yo, ¿a dónde? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque tenemos que saber que hay áreas internas dentro de cada uno de nosotros que necesitan ser tratadas, necesitan ser sanadas. No podemos seguirlas escondiendo, no podemos seguirlas ocultando. Porque acuérdense que todo va a salir a la luz. Eso dijo el Señor, vea, que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. Todo va a salir a la luz, hermano. Absolutamente todo. El conflicto interno que hay dentro de nosotros, cuando llega la luz de Cristo, ilumina todo lo que está dentro, ¿verdad, hermano? Por eso es que Jesús dice, ¿va?, en San Juan, hablando, dice que los hombres, dice, aborrecieron la luz porque amaron más las tinieblas, porque sus obras, dice, eran malas. Eran malas. Ahora entiendo por qué alguien no quiere venir a la iglesia, por qué alguien no quiere leer la Biblia, por qué alguien no quiere que mucho menos le hablen de la palabra de Dios o del Evangelio. Ustedes saben que hay personas altivas afuera y adentro también de las iglesias, a las cuales le dicen, no, usted tiene que arrepentirse. ¿Y de qué tengo que arrepentirme yo? Yo no tengo nada de qué arrepentirme. Digo yo, ¿qué están tratando de esconder? ¿Qué están tratando de ocultar? Porque todo va a salir a la luz. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, regresando al capítulo 4, verso 1, o verso 16, perdón. Primera de Timoteo 4, 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero mire, este consejo comienza desde el verso 12 y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, no solo en palabra, dice en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate, no dice de la lectura, dice en la lectura, dice en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que no es solamente la elocuencia de mi exposición, sino los frutos que ésta van a dar. Por eso él dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y termina diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Termino leyéndote este salmo, hermano, Salmo 51. Le voy a pedir a Daniel si pasa y vamos a tocar el keyboard, vamos a orar. Salmo 51. Esto es una decisión personal, hermano. Esto es algo individual. Yo siempre les he dicho esto. El Señor no me llamó a predicar para convencer a las personas, sino para dar la instrucción. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que convence de pecado. Yo no puedo meterme a hacer el trabajo del Espíritu de Dios. No, es el Espíritu Santo de Dios. Si tengo que ser diligente en cómo les pongo, en lo que expongo y lo que hablo y lo que está escrito aquí, pero no a convencer. El que convence es el Espíritu Santo de Dios. Y dice
verso 10 del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire lo que le dice David. No me eches de delante de ti. Esa es la oración de alguien, hermano, que ha pecado, que ha fallado. De alguien que ha caído de esa gracia que Dios había puesto en él. Mas sin embargo, él sabía de que su posición como rey no lo iba a restaurar. La multitud del ejército que tenía no lo iba a restaurar. Los palacios que él tenía o las naciones que él había conquistado no lo iban a restaurar. El único que lo podía restaurar es el soberano Dios. Mire, ¿cuántos de nosotros preferimos mejor huir, escapar, escondernos, alejarnos y no correr al Señor para ser restaurados, para ser sanados? Esta es una responsabilidad personal. Por eso es que yo le ponía este tema: cuídate de ti mismo. El estar culpando ya a otras personas no te va a justificar delante de Dios. El estar culpando, hermano, otras circunstancias, otras situaciones o cosas que te hicieron o que hiciste, no te va a justificar delante de Dios. David le dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Ponte de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, y si tú puedes decir esas palabras que David le dijo al Señor: Señor, crea dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquel que crea estar fuerte, dice la palabra, mire que no caiga. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Necesitamos fortalecernos en Dios. Pero David no solamente le pide que crea en él un corazón limpio y un espíritu recto, sino que le ruega, le suplica y le dice: no me eches de delante de ti. ¿Cuántos ya no sienten la presencia del Señor? ¿Cuántos hermanos ya dudan de que la presencia del Señor esté con nosotros? ¿Cuántos tienen aquella inseguridad de que la presencia de Dios está en medio de nosotros y en nosotros? Y Él le dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Señor del cielo, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos a ti, soberano Dios, porque el primero, Señor, que tú hablas a través de tu palabra es a mí, Señor. Y si este mensaje no es importante para mí, ¿para qué lo comparto, Señor? Pero es importante para mí, es importante para mi vida, es importante para mi relación contigo, es importante para mi casa, Señor. Por eso, Señor del cielo, es que me pongo de pie aquí delante de ti y comparto esta palabra, Señor, a los oídos y a los corazones de quienes haya llegado esta palabra. En mi oración, Señor, que tu Espíritu Santo lo haga vida, Señor, y ministre dentro de esos corazones. Ya no más estarse escondiendo detrás de debilidades. Ya no más estarse escondiendo detrás de apariencias fuertes, Señor del cielo, cuando por dentro somos personas llenas de miedo y de temor y de inseguridades. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Sé, Señor bendito, que así como has hablado a mi vida, has hablado también a la vida de aquellos, Señor del cielo, que tienen oído para escuchar tu palabra. Te pido, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que ésta haga la obra para la cual tú la has enviado hoy. Hasta donde llegue esta transmisión, Señor, hasta ahí, Señor del cielo, tu palabra sea ministrando esa vida. Si hay necesidad de consuelo, sea consolando. Si hay necesidad de fortaleza, sea fortaleciendo, Señor. Si hay necesidad de sanidad, sea sanando, Señor bendito. Tú conoces la necesidad de tu pueblo, Señor. Y así como hablaba, Señor, en esta mañana a mi vida,
Así sé que también, Señor, has hablado a tus hijos, Señor bendito. Solo te pido, Señor del cielo, que seamos hombres y mujeres de Dios y que reconozcamos, Señor, nuestras debilidades y estemos dispuestos a enfrentar aquellos conflictos internos que batallan dentro de nosotros, Señor, antes de caer en la red del enemigo, antes de quedar atrapado en el lazo del cazador. Padre bendito, en el nombre de Jesús, es mi oración, Señor del cielo. Oro por aquellos hermanos que han perdido seres queridos. Oro por aquellos países, Señor, donde están enfrentando calamidades fuertes, Señor, ya sea por este virus, ya sea por hambre, ya sea por pestilencia o por diferentes situaciones. Te pido, bendito Dios, que seas tú extendiendo tu misericordia sobre esos países, Señor, y sobre esta región en la cual tú nos has permitido habitar. Oro por esta provincia de Alberta, Señor amado. Sé, Señor bendito, sé que las restricciones limitarán en cierto modo, pero solamente es tu mano poderosa la que puede raer este virus de esta provincia, de este país, así como del mundo entero. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona nuestras iniquidades, Señor. Porque contra ti solo hemos pecado, Señor. Sea de pensamiento, sea de palabra, sea de actitud en nuestros corazones, pues tú eres el Dios que escudriña la mente y el corazón y sabes lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Oh, mi alma te alaba, Señor, porque no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, ni nos has recompensado conforme a nuestras rebeliones, sino que con misericordia y con amor nos ha guardado, Señor, y ha guardado nuestras familias. Oro por aquellas peticiones que tenemos, Señor, en la lista de oración. Oro por aquellas hermanas, Señor, que están pasando momentos difíciles de salud. Extiende tu mano de sanidad. Oro por aquella familia que está pasando tal vez conflictos personales o familiares, o tal vez financieros, Señor. Tú los conoces, Señor del cielo. Yo solo, Señor, levanto esas peticiones delante de tu trono y haz conforme sea tu voluntad para con cada uno de nosotros. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor del cielo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te exaltamos, oh Dios eterno, porque sé, Señor bendito, que en el hueco de tu mano tú nos guardarás y bajo tus alas tú nos cubrirás, Señor bendito. Oro, Señor, también por las familias de la congregación y de los hermanos que nos miran a través de esta transmisión. Oro por los jóvenes, por los niños. Te pido, eterno Dios, en el nombre de Jesús, que extiendas tu gracia y tu misericordia sobre nosotros, Señor del cielo, sobre este gobierno, Señor, de esta provincia y de este país. Te pido, Señor, que tú des sabiduría y que temor a ti vaya en sus corazones. Padre bueno, gracias porque aún nos permites oír tu buena palabra. Gracias porque aún nos permites predicar tu buena palabra. Gracias, Señor, porque aún permites que llegue, Señor, este mensaje de salvación, de fe y de esperanza a los corazones de aquellos que están a través de esta transmisión. Te pido, Señor del cielo, que hagas conforme tu voluntad y tu propósito para cada uno de nosotros. A ti, soberano Dios, sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza y la adoración, en el nombre poderoso de Jesús.